capítulo de la nueva temporada de Fanny D Life. Hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Dado que ya se acerca el Día de Muertos, me pareció un tema excelente y con el cual estoy muy familiarizada. Muchas de las personas que siguen este canal me conocen en persona, algunas otras no. Así es que si tú ya sabes esta información, no importa, de todos modos quédate, te va a gustar. Y como quería que esto fuera algo mucho más íntimo, pues ¿qué les parece que pongamos algo como para entrar más en el mood de lo que vamos a hablar? ¿Qué les parece que pongamos un incienso? Miren, yo compré estos con Karen Lara, la reina de la magia blanca. Digo, ella ya no está viva, pero bueno, hasta donde sé, porque ya tiene muchos años que los compré, hasta donde sé tenía su tienda en la colonia Roma. Oigan, la energía de mi recámara está un poco densa, dado que no quería aprender rápido, pero ya aprendió. Para empezar, quiero que sepas que los dones espirituales todo el mundo los poseemos, solo que algunas personas los desarrollan más que otras. Hay muchos dones espirituales, sin embargo, hoy te voy a hablar acerca de 4. Les voy a ir contando anécdotas de mis dones espirituales y cómo los he ido manifestando, cómo los he ido aprendiendo a controlar y también cómo no me engancho tanto. Y no me engancho tanto también como para pues vivir en este mundo físico, porque siempre lo digo, somos seres espirituales en un mundo físico. Yo creo que ni la espiritualidad ni lo físico está peleado, van de la mano, porque por algo estamos encarnados aquí en este mundo físico. Todos, absolutamente todos, tenemos dones espirituales, incluso tú, aunque no lo creas. Solo que algunas personas los tenemos más desarrollados que otras. Tenemos infinidad de dones espirituales, sin embargo, el día de hoy te voy a hablar de 4. El primero es la clarividencia, que es el poder de canalizar imágenes, de poder ver visiones energéticas dentro de tu mente. O sea, por ejemplo, cuando viene una imagen o una visión y después resulta que es real. Cuando estás platicando con alguien y de repente te viene una visión y le dices, oye, ¿te gusta tal cosa? O sea, que te vino, por ejemplo, ¿no? El color morado, ¿no? Te viene un color morado. Y tú le dices a esa persona, oye, ¿te gusta el morado? Ay, sí, me encanta, es mi color favorito. Esa es la clarividencia. Es el poder de ver imágenes que te van a revelar algo. Es la canalización de las imágenes. Número 2 es la clariaudiencia, que es el don psíquico de poder canalizar frases, palabras, mensajes. Es como cuando te hablan al oído, pero no es una voz en sí, o sea, no es una voz que te susurre, o sea, no es algo físico, sino más bien es algo que no puedes ver, pero escuchas la voz. Cuando vas a cruzar una calle y algo te dice, no cruces la calle, y te quedas así, y resulta que pasa un loco a todo lo que da, a toda velocidad. Entonces, esa es la clariaudiencia. El tercero es la clarisentencia, y ese tiene que ver con el poder de canalizar energía. Por ejemplo, cuando alguien se te acerca y de repente empiezas a sentirte todo pesado, porque canalizas a través de tu energía áurica. Te puedes dar cuenta de la energía que tiene la otra persona. O un lugar. Incluso también en lugares ocurre eso. Que dices, oye, ese lugar estaba muy pesado, me dolió la cabeza, etc. Y el cuarto don es la clariconciencia, que es el poder de tener la certeza de la información. O sea, por ejemplo, cuando alguien hablas con alguien y tú dices, sé que me está diciendo una mentira, sé que me está mintiendo. Y la otra persona no, y te miente y así, o sea, pero tú sabes que la información que te está dando no es la real. Algo dentro de ti te dice, eso no es cierto. Y después resulta que no era cierto. Esa es la clariconciencia. Hay una chica que hace videos igual en YouTube que tienen que ver con crecimiento espiritual, metafísica, etc. Les voy a dejar el link en la parte de abajo para que los vayan a ver. Ella explica mucho más a fondo en qué consisten estos dones, por si tienes alguna duda o si sientes que tú ya estás despertando tus dones espirituales, pues puedes ir a sus videos. Cuando yo tenía como 2 o 3 años, recuerdo que una de mis tías se casó y se quedó su habitación desocupada. Ay, hay mucho ruido. Déjenme cerrar el balcón. Creo que ahora sí se escucha menos el ruido. Bueno, como les iba diciendo, cuando tenía entre 2 y 3 años, una de mis tías se casó y ella tenía 2 habitaciones, las cuales quedaron vacías. Bueno, no vacías, estaba su cama, o sea, estaban sus cosas, pero pues ella se casó y se fue a vivir con su esposo. Y yo decía, ya quiero que llegue el día de mañana para irme a jugar. Si hoy me preguntan con quién me iba a jugar, no lo recuerdo, ni siquiera sé si era amigo o amiga imaginaria, o sea, no recuerdo nada de eso. Solo recuerdo que yo sabía que alguien me iba a esperar al día siguiente ahí. Total, que llegaba el día siguiente y yo lo que hacía era
irme, o sea, mi mamá me arreglaba, me bañaba, desayunaba y le decía, ya me voy a jugar. Y mi mamá me decía, sí, vete. Y ya me iba a jugar al cuarto, bueno, a los cuartos de mi tía. Y solamente recuerdo que mi mamá siempre iba por mí, yo estaba abajo de la cama dormida. Y mi mamá me preguntaba, porque una vez no me encontraba. La primera vez que mi mamá me fue a buscar no me encontraba, porque a veces yo no siempre me quedaba dormida. Luego me gritaba, ya vente a comer, ¡ahí voy! Y ya me iba a comer y todo, entonces ya luego no regresaba, me quedaba ahí. O le decía, ahorita vengo, voy a despedirme. Y según yo iba, me despedía y regresaba pues a comer o a lo que fuera que mi mamá me hablara. Y ya, bueno, total, que un día mi mamá me estaba busque y yo a lo lejos escuchaba sus gritos, o sea, como, Diana, ¿dónde estás? Que no sé qué. Pero yo, o sea, era como, ay, estoy muy cansada y me quedé dormida, o sea, no salí de donde estaba. Cuando mi mamá va a buscarme, me encuentra debajo de la cama. Entonces me dice, ¿qué haces aquí? Y le digo, no sé. Y ya simplemente agarró y me sacó de ahí. Es lo único que recuerdo. Pero sí recuerdo muy bien la sensación de que yo quería irme a jugar. Esto lo recuerdo vagamente y le pregunto a mi mamá y mi mamá no sabe darme una respuesta. Le digo, mamá, ¿por qué no me ponías atención? Dice, bueno, es que eras muy chiquita y me decías cosas que yo decía, bueno, tal vez tiene un amigo o una amiga imaginaria. Me decías que te ibas a ir a jugar con... Dice, ay, no sé si amigo o amiga, pero que tú te ibas a ir a jugar. Y yo decía, ay, yo creo que juega ahí con las cosas de su tía. No fue algo que yo dijera, ay, ¿qué será eso con lo que juega mi hija o así? Y en la casa pues solamente estábamos mi mamá y yo, porque mi abuelita vivía en la parte de abajo y ella pues trabajaba. Y mi otra tía, que era adolescente, pues iba a la escuela. Entonces yo estaba prácticamente todo el día sola en la casa con mi mamá. Yo recuerdo perfectamente cómo quería que ya llegara el día siguiente. O sea, yo decía, ay, ya quiero que sea mañana para irme a jugar al cuarto de mi tía. Digamos que ese fue mi primer contacto con lo paranormal y con mis dones psíquicos. Aparte que en la casa de mi abuelita espantan. O sea, hay mucha gente, toda la familia sabe que ahí se escucha que arrastran cadenas. Bueno, después les voy a hacer un video de la casa de mi abuelita. Y es más, así le voy a poner la casa de mi abuelita. Pero bueno, para no salirme del tema, el punto es que mi mamá ese día fue por mí y así, yo me la pasaba jugando ahí, iba y venía. No recuerdo en qué momento esto cambió, si cuando nos mudamos de casa o en qué momento, pues porque yo era muy chiquita. Digamos que desde ese momento yo ya tenía esa comunicación con el más allá. Después, cuando tenía como 7 años, recuerdo que estaba jugando en el patio de otra casa, no de la casa de mi abuelita, ya era otra casa donde vivíamos y estaba yo jugando. Y así sentí como me soplaron en el oído. Pero cuando tú soplas, o sea, el aire no va como redondito, dirigido, no, o sea, se expande. Y cuando yo sentí ese soplido fue un aire frío, frío y redondito, redondito. La verdad es que sí he conocido otras personas que me han contado esto y yo así de guau, ¿no? Porque han sentido esa misma sensación. No muchas, debo decir que no muchas, pero sí algunas. También a lo largo de mi vida he tenido sueños donde se me manifiesta mucha información, incluso de cosas que van a pasar. Aquí yo creo que entra la clarividencia, porque yo luego soñaba cosas y ocurrían. Y dice mi mamá que yo le decía, ay mamá, yo chiquita, que yo le decía, mamá, yo soñé esto. ¿Qué soñaste? ¿Qué iba a pasar esto y esto? Entonces mi mamá dice, ya era muy recurrente, o sea, tú eras muy chiquita como para tener el grado de decir, ay, voy a manipular la situación. Dice, mamá, eres una niñita. Y me decías, mamá, yo soñé que ocurría esto y esto, y así, dice mi mamá, ocurrían las cosas. Y entonces yo empecé a decirte, ¿qué soñaste hoy, hija? Cuéntame tus sueños. Y ya yo le contaba a mi mamá mis sueños y así. Dice mi mamá, no sé si es sugestión, no sé qué era, pero dejaba de ocurrir. O sea, ya no ocurría. Y cuando no me lo contabas me decías, oye, ma, es que yo soñé esto y esto, y de repente ocurrían las cosas. Cuando recién te levantabas y me lo contabas, ya no pasaba. Pero si pasaba mucho tiempo, o días, o así, o que ya llegaba la noticia, tú me decías, yo soñé esto, y aparte va a ocurrir esto y esto, y ocurría. Por eso dice mi mamá que ella empezó a decirme, cuéntame todo lo que sueñes, o lo que sientas, dímelo, o así, porque yo le decía que eran sueños, yo le decía, es que yo soñé, pero hoy que soy adulto digo, a lo mejor no eran sueños, a lo mejor ya eran visiones desde que yo estaba chiquita y pues yo los veía como un sueño. Bueno, más bien las veía como un sueño. Otra experiencia que recuerdo es cuando mi abuelito falleció, porque fue una experiencia muy rara. Estábamos mi mamá, mi hermano y yo viendo una película de Alicia en el País de las Maravillas, de muñecos de
como de plastilina, cosa rara porque, o sea, no solíamos ni ver ese tipo de películas y tampoco reírnos de tonterías. O sea, sí de tonterías que dan risa, pero eso no daba risa. O sea, eran cosas tontas que era como... O sea, si vuelvo a ver esa película es como, no inventes. Pero no podíamos parar de reír. Recuerdo que le decía a mi mamá, ya hasta me duele el estómago. Y mi mamá, a mí también, pero son cosas bien tontas. No sé por qué nos estamos muriendo de risa. Y de repente llegó mi tío y ya le dio la noticia a mi mamá. Y no sé, o sea, yo creo que así como estábamos riendo, así fue como estábamos llorando, o sea, de un segundo a otro. No sé, hasta siento como si ahí hubiera ocurrido un cambio de sintonía, de energía, no sé, fue algo muy extraño. Recuerdo que ese día fuimos al velorio y mi papá dijo que nos íbamos a regresar mi hermano y yo para dormir. Mi mamá se quedó y esa noche yo soñé a mi abuelito, me dijo que cuidara a mi mamá, entre otras cosas, me dio mucha información sobre mi mamá, sobre mi familia. Al día siguiente lo vuelvo a soñar, pero ahora ya no fue igual que el sueño anterior, porque en el sueño anterior lo soñé en un cuarto blanco, en una sillita de madera y me sentó en su pierna como siempre me sentaba. Empezamos a platicar y al día siguiente lo soñé en un lugar, miren, les voy a decir, estaba un río, estaba un árbol, había florecitas, había como un monte y en la parte de arriba del monte estaba como una palapa, parecía una palapa, o como un kiosco, era un kiosco blanco y ahí había gente bailando, todos vestidos de blanco. Y ya yo estaba platicando con mi abuelito, ya estábamos viendo pasar el río y él así me dijo que no estaba sola, que él siempre iba a estar conmigo, o sea, así cosas que... O sea, luego escucho videos en YouTube que digo, no inventes, es que eso mismo o algo muy parecido fue lo que yo vi. Esta fue otra de mis experiencias. Cuando tenía como 12 años, recuerdo, porque les digo que yo los sueños para mí son súper reveladores. Cuando tenía como 12 años, soñé a un chico que en la primaria me acosaba. O sea, ese chico me decía, te voy a robar, voy a traer a mis primos para que te lleven conmigo, no te voy a dejar salir de mi casa, así, ¿no? Yo decía, no, yo no quiero que me roben. El día de la clausura, él trajo a sus primos y no sé qué, y yo me salí corriendo de la escuela y hasta una amiga me dijo, ya llegó fulanito con sus primos, yo te ayudo a salir. O sea, era una niñita, yo creo que yo iba en tercero de primaria, estaba muy chiquita. Entonces mi amiga me ayudó a salirme por atrás y de lejos lo vi con los primos, que eran mucho más grandes que él. O sea, de verdad yo creo que sí me querían robar o hacer algo, no sé. Ya después de eso me cambiaron de escuela y un rollo, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, recuerdo que me salí y ya jamás volví a saber de él porque me cambiaron de escuela, ya no supe nada de su vida. Como a los, ¿qué serán? A los 12 años lo sueño, en ese sueño él me dio un beso, se despidió de mí. Iba todo vestido de negro, saltó la ventana y se fue corriendo por una calle oscura, era de noche. Y yo hasta dije, ¡ay, qué sueño tan raro! Pero hasta ahí quedó. Pero fue un sueño muy real, o sea, de verdad yo sentí ese sueño pero tan real. Y cuando yo tenía 15 años, iba caminando con mi mamá, íbamos hacia el mercado, y pasa un chico y me dice, ¡hola! ¿Cómo estás? Hola. Y yo, hola. Y le digo, creo que me estás confundiendo con alguien. Y me dice, no, para nada, ¿no te acuerdas de mí? Y me dice su nombre y yo dije, no te conozco. Y me dice, su apellido. Era el mismo apellido del chico de la primaria. Cuando me cuenta, porque yo le dije, oye, ¿tú tienes un hermano que se llama así? Y se quedó así, o sea, una cara así como de así. Y me dice, ¿lo conocías? Le digo, sí, él iba conmigo en la primaria. Y me dijo... Es que hace 3 años lo mataron. O sea, cuando yo lo soñé, fue en la época en la que a él lo mataron. Y me dijo cómo lo habían matado y fue muy feo cómo lo mataron. Pero para mí fue un shock, ¿no? O sea, como que yo nada más requería ver a su hermano para que él me diera esa información. No sé, yo no creo en las coincidencias. Creo en las causalidades. Creo en las diosidencias. O sea, yo creo que todo ocurre por algo. Yo creo que la gente que pasa al otro plano viene a darnos información o nos dan información a través, es como, a lo mejor no me puedes ver, pero me puedes sentir o puedo generar que esta persona te dé la información, o sea, todo el tiempo. Por eso cuando nosotros decimos, Dios, dame una señal, te la da, te prometo que te la va a dar. Otra de las formas en las que he tenido contacto con mis dones es la clariaudiencia. Cuando iba en la prepa había un chico que me gustaba mucho y yo lo veía y decía, ay, ese chico me encanta.
se me hace muy guapo y no sé qué, ¿no? Pero yo nada más sabía su nombre. Un día sí estaba en mi clase de álgebra y le dije a mi amigo, ay, ¿cómo se apellidará tal persona? Bueno, este chico. Y me dice mi amigo, ay, no sé, ¿quieres que investiguemos? Pero antes de que me dijera eso mi amigo, a mí me dijeron, se apellida así y así. Creo que era García González o González García, algo así. Yo dije, o sea, dentro de mí dije, ¿se apellida así? Y cuando mi amigo me dijo, ¿quieres que investigue? Yo le dije, sí, investiga. Fue, investigó y era ese mismo apellido. Y yo dije, ¡ah! O sea, yo me quedé así como, o sea, yo misma decía, soy bruja, porque adivino cosas. Ahí sí apliqué la de adivino cosas, pero fue porque escuché esa información. De hecho, tenía una amiga que me decía, esto ya fue años después, ya cuando entré a trabajar, cuando terminé la carrera, recuerdo que llegaba y le decía a mi amiga, ay, te soñé y soñé esto y esto, y me decía, ay, no me digas. Ah, pero antes de eso, o sea, yo le decía, ay, soñé esto y esto, ¿no? La primera vez. Y al día siguiente me dice, mi mamá sí se puso mal, así, 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 así. Y tú me dijiste que en tu sueño, no sé qué, y yo, ay, sí. No, pero yo, o sea, dentro de que veo todo esto, o puedo escuchar, o sentir, o soñar, también no le presto tanta atención. Es como, ¿no? Ah, sí. ¿No? Así como, X, ¿no? Como que le busco siempre la lógica o intento buscarle la lógica. Tengo un 4 en mi numerología, entonces los que saben numerología ya saben. Bueno, el punto es que mi amiga hasta me decía, no. O sea, me acercaba y le decía, ¿qué crees, Ale? No me digas que me soñaste. No me digas que me soñaste porque entonces algo malo va a pasar. Le digo, tranquila, no te soñé. No, ella ya estaba espantada y ya no quería que la soñara. Algo muy curioso es que yo en sueños recibo, como les dije, mucha información. O sea, puedo ver muertos, o sea, gente que ya se murió viene y me da como que información para que le diga a alguien que sí está vivo. O me hacen como encargos. Me quedé sin pila y fui a cargarla. Así es que igual y puede que se haya movido la toma. Pero como les iba diciendo, otra situación que ocurrió fue una vez con un novio. Estaba acostada, estábamos durmiendo. Y entonces soñé que le decía a su amigo, fulanito, a mí la que me gusta es fulanita. Y yo me desperté así de, ¡ah! No, me quedé así. Y dije, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Qué hago? Y dije, le voy a decir que él habló dormido, que dijo esto dormido. Entonces agarré y que le pego. Dice, ¿qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Y le digo, ¿quién es fulanita? Una compañera del salón. Y le dije, le digo, pero a ti la que te gusta es ella, ¿no? No. Le digo, ¿cómo no? Acabas de decirlo dormido. Y me dijo, ya no le quedó de otra que decirme la verdad, ¿no? Y me dijo, sí me gusta. No, bueno, o sea, para mí eso, o sea, creo que estaba más en shock por lo que yo había escuchado que por lo que él me estaba diciendo. Estaba yo más en shock porque dije, wow. O sea, ¿quién te da esta información? Información valiosa. También, hablando de los novios, con mi primer novio, recuerdo que un año antes de que yo anduviera con él, yo a él lo conocí en la primaria. Entonces, o sea, lo conozco cuando tengo 12 años y acabo andando con él a los 15. O sea, acabamos siendo novios a los 15. Pero a los 14 años yo escuchaba una canción de Sentidos Opuestos que se llama... Ay, no recuerdo el nombre. No me acuerdo del nombre. Pero, bueno, escuchaba esa canción y les juro que lo veía a él como si él y yo ya fuéramos novios. Pero era raro porque yo, o sea, ni por aquí me imaginaba que iba a andar con él porque no lo veía, ¿no? O sea, es como alguien que viste en un momento y luego lo dejas de ver y ya no sabes nada de él. O medio sabes porque pues mi papá y su papá eran amigos, pero era como que sabía cosas como X, ¿no? O sea, como sabía más del papá que de él. Entonces no era como algo que yo dijera, ay, yo quiero andar con él. No, o sea, nada que ver. Pero cuando empezaba a sonar esa canción era como, empezaba yo a verlo. A ver que yo iba a andar con él, a ver que éramos novios, a ver lo que la gente decía de cuando éramos novios. Y justo así ocurrió. Cuando éramos novios, eso que yo veía un año antes empezó a ocurrir. O sea, cosas así de locas. Ahí tiene que ver la clarividencia y la clariaudiencia, porque escuchaba también las cosas y lo que la gente decía en ese momento de nosotros. Años más tarde, cuando ya entré a trabajar, un día nos dan la noticia que falleció la mamá de los que eran mis jefes en ese momento. Vamos al velorio, estuvimos ahí y ya yo me fui a mi casa.
Recuerdo que toda esa semana, toda una semana yo estuve soñando a la señora. O sea, se acercaba a mí toda vestida de blanco con una luz y se acercaba a mí, yo quería despertar y no podía. De hecho, mi novio me movía y me decía, despierta, despierta, ¿estás bien? Y ya yo me despertaba y le decía, sí, sí. Digo, es que otra vez soñé a la mamá de fulanitos. Me decía, ay, ¿por qué no les dices, ya llevas 2 días, ¿no? O ya llevas 3 días, ya llevas 4 días. Ya hasta que, o sea, ya de plano yo iba así ojerosísima, mal al trabajo. Una compañera me dijo, oye, ¿por qué no le dices a fulanito? Y le dije, no, porque vaya a creer que estoy loca. Dice, no, yo digo que sí le digas ya. Entonces entra fulanito y dice, ¿qué me tienes que decir? Y yo así de, nada. Me dice la compañera, no, sí, ya dile por favor. Y yo, bueno, que estoy soñando a tu mamá y me dijo, dile a fulanito esto, esto y esto. Pero su mamá le decía de una forma. Él tiene 2 nombres y su mamá le decía de una forma, no de la forma en la que yo me dirigía a él. O sea, no con el nombre con el que yo me dirigía a él. Entonces me dijo, dile a fulanito esto, esto y esto. Ella me mostró cosas que yo le dije, me dijo esto de tu papá, me enseñó una alacena de este color y así, ¿no? Entonces él se quedó así y me dice, ¿me juras que no me estás mintiendo? Le digo, ay, te lo juro. O sea, si yo pudiera dormir, yo no te estaría diciendo esto. O sea, de verdad, yo no estaría diciéndote nada. Pero no me ha dejado dormir durante una semana. Total, yo le di la información y santo remedio, ya pude dormir. Entonces, bueno, esto también es clarividencia, porque pues lo vi en mis sueños y la veía y recibía su mensaje. Un mensaje que también le di a él. Esto he escuchado que se habla que es algo de la mediumnidad. O sea, que puede ser medium. Y para ya no hacerles el cuento muy largo, últimamente han ocurrido otras cosas en mi vida. Estoy con pacientes dándoles alguna terapia y de repente empezaba a escuchar, ¿no? Dile esto, dile el otro, dile tal cosa para que te crea que estoy aquí. Y yo así de, ¿cómo le digo? O sea, va a decir, yo vengo a mi terapia y tú me sales con esto. Un día estaba con una paciente y entonces me empiezan a decir, dile tal cosa para que te crea, dile que soy tal, dile que estoy aquí. Y ya le empecé a decir, le digo, ¿crees en los muertos que vienen y te hablan? Y se queda así, me dice, ¿por qué? Le digo, bueno, pues te lo voy a decir, porque aquí está tu papá y me está dando esta información y me dice que te diga tal cosa para que creas que él está aquí. Y ella se quedó así y me dijo, o sea, le empecé a decir cosas que resultaron ciertas, que pues yo no sabía. O sea, yo no sabía porque yo la acababa de conocer, era su primer consulta. También con otro paciente ocurrió lo mismo, o sea, su papá vino a dar información. Yo les digo a la gente que yo soy un canal, soy una canalizadora. Al igual que tú puedes ser canalizadora o canalizador, pues yo hoy estoy siéndolo. Porque les di permiso a mis dones espirituales de despertar, de escuchar, de poder ver. Y no solo de que veo así físicamente a lo físico, sino que puedo ver otras cosas, otras sensaciones, de que puedo escuchar, de que puedo tener visiones también. Entonces, pero bueno, esto fue a través de los años. O sea, después de que yo tomé ayahuasca fue como ¡fum! Me dijeron en la ayahuasca que se iban a abrir mucho más y realmente así fue. Bueno, el punto es que así ha ocurrido y así me estuvo ocurriendo hasta que una de mis pacientes me dijo, oye, yo conozco una señora que pues hace como canalizaciones también y es medium. Miren, yo dentro de que les estoy contando esto, tengo incredulidad, o sea, creo y no creo, ¿saben? O sea, como que la vida me dice, o luego le digo a Dios, si esto es cierto, demuéstramelo, y ¡pum! Ocurren cosas que yo me quedo en shock, o sea, cosas que yo empiezo a decirle a la gente porque estoy escuchándolo, que yo no sé, porque no los conozco. Entonces ellos se quedan así como de, me sorprendió porque tú cómo sabías, o así me empiezan a decir, ¿no? Bueno, total, que voy con esta señora y me dice que qué ocurría, ¿no? Y ya le dije, bueno, es que estoy escuchando voces y pues yo creo que ya hasta me estoy volviendo loca porque pues escucho esta información y así. Y me dice, no, mi amor, no estás loca, tienes un don y pues requieres empezar a trabajar y a desarrollarlo. Y yo todavía dije, ay, ¿será? Bueno, total que ella me dijo, me hizo un par de ejercicios con un vaso de agua, unas preguntas, me dijo, háblame de mí. Y ya yo le empecé a dar información, ¿no? De lo que pues yo iba escuchando. Total que le di toda la información y me dijo, ya estás lista. Ya requieres empezar a servir, a trabajar. Yo lo resistía. O sea, después de que yo fui con esta señora, pasaron como 1 mes y medio para que yo empezara a trabajar. O sea, como a hacer canalizaciones. Y estoy muy sorprendida porque dentro de todas esas canalizaciones hubo una en particular. O sea, porque he canalizado muchos
muchas personas en momentos distintos. O sea, de verdad que todo esto sí es real. Les voy a contar algo que es el caso que a mí me sorprendió de un chico, ¿no? O sea, la mamá viene hacia mí, me pide una canalización, pero antes de que yo empiece la canalización me dijeron, esa canalización va a ser muy fuerte, va a ser muy reveladora. Y yo dije, ok, ¿no? Yo no soy bruja, yo no soy adivina, nada de eso. Yo más bien canalizo información que llega a mí y yo, es lo que les digo, yo te doy la información, tú eres quien la interpreta totalmente. Porque si a mí me dicen, hay un tal cosa, una cajita roja y ahí tienes que ir a buscar, o sea, me preguntan, ¿pero qué tengo que ir a buscar? Pues no sé, o sea, me están diciendo que vayas a ver a la cajita roja. Ah, sí, hay una cajita roja en tal lugar del cuarto de no sé qué, ¿saben? O sea, yo no tengo idea, solo paso la información. El punto es que en esta canalización me dijeron esto y cuando empiezo a canalizar, empiezo a escuchar cómo me dice, era la canalización de un chico que había fallecido y él empezó a decirle a su mamá que él estaba muy bien y él nos contó que él recibe a la gente. O sea, que él recibe a la gente que muere por enfermedad y que él es de esos ángeles que van a visitar a la gente que está sola en los hospitales. Me quedé sorprendida porque eso ha ocurrido. O sea, yo sí he sabido de gente que dice que la van a visitar, que el doctor, que la enfermera y en realidad esos enfermeros y esas doctoras pues no existen. O sea, dicen, no, pues no hay nadie con esas características. Y él dice que él es de esas personas y que él como que los ayuda a bien morir o a que sigan luchando por sus vidas o a darles ánimos, así. Y eso es muy bonito. O sea, esa fue una canalización para mí muy bonita por el significado y por la forma en que, porque es lo que les digo, yo siempre le digo a Dios, a ver si esto sí es cierto, a ver, demuéstramelo. Y entonces fue la manera en la que me demostró. O sea, y cada vez que le digo eso, me lo demuestra de otra forma, o me dice, o así. Para mí es muy bonito, lo he aprendido a manejar, porque como les dije antes, yo escuchaba las voces, o escuchaba cosas, o así. De hecho, cuando yo era niña, yo ya escuchaba voces, pero ahora yo le decía a una amiga, y a un amigo, ¿qué crees que hoy soñé y me dijeron el nombre de un demonio? Y él me decía, ¿qué? Le digo, sí. Y me decía, no lo investigues, porque eso les abre la puerta y no sé qué, porque este amigo es como mucho del oculto y así, ¿no? Él como que sabe mucho de esas cosas. Y yo así de, bueno, está bien, no lo voy a investigar. Después de la ayahuasca, yo les voy a decir algo que ahí me quedó muy claro. Es que tus propios demonios son tus miedos, tus inseguridades, eres tú mismo. O sea, yo ahí entendí eso. Y fue como si yo a partir de ese momento supiera que los demonios yo los generaba porque eran parte de mí. Entonces dejé de tenerle miedo. O sea, fue como que me preparó para este momento. O sea, dejé de tenerle miedo a eso y cuando ya empecé a canalizar, pues ya no me daba miedo ni nada. O sea, toda la información, por eso les digo, nunca llega algo por casualidad, sino por causalidad. Llega esta información donde dicen que tenemos libre albedrío. Entonces, que si tú tienes libre albedrío y tú le dices a lo que sea que no puede pasar, que no se puede acercar a ti, que no puede estar cerca de ti, eso no se puede acercar a ti. No puede estar cerca de ti porque por eso Dios nos dio libre albedrío para poder elegir, hacer lo que queramos, ir a donde queramos ir, ¿saben? Para aprender, porque es como les digo, no podemos estar en un mundo viviendo en un mundo físico peleados con lo espiritual o viviendo solo lo espiritual y enojados con lo físico. Todo va de la mano. O sea, por algo estamos, les digo, encarnados aquí en un mundo físico. Y pues bueno, así es como yo he sentido todo este rollo con lo de la clariconciencia y la clarisentencia. Pues es eso, de la energía de que cuando he llegado a lugares y le digo a mi mamá, ay, me siento cansada, o cuando digo, hay algo en esa persona que no me gusta, también tiene que ver con eso. Entonces, bueno, son así cositas que yo creo que todo el mundo hemos sentido en algún momento. O sea, yo creo que todos, o sea, hasta el más escéptico en algún momento ha escuchado esa vocecita que le dice, no cruces la avenida, o no te vayas por esa calle, o no tomes ese transporte, o etcétera, ¿no? O toma esta otra ruta, que te salvan de algo, ¿sabes? O sea, sí creo que esa vocecita tiene que ver con la clariaudiencia. Y bueno, esta parte de la clariconciencia, creo que sí es la clariconciencia, la parte de decir, estoy muy, muy segura de esta información. O sea, tengo muy claro que esto es lo real. O sea, eso también lo tengo muy presente porque hay veces que yo digo, no, o sea, no es por esto, esta persona me está diciendo esto, pero no es eso, es esto. Y lo tengo así, tan segura estoy que o sea, podría hasta apostar, ¿saben? Y después resulta que sí es cierto lo que yo pienso.
que no era real lo que estaba diciendo, que era real lo que yo estaba pensando. Y ya para culminar, hace 2 años falleció un amigo. Yo lo soñé. O sea, yo a ese amigo lo soñé el día que falleció. Esa noche yo lo soñé. Lo sueño y al día siguiente me avisan que había fallecido en un accidente. Pero él me había dicho que un día me iba a traer serenata, que en mi cumpleaños y no sé qué. El día de mi cumpleaños, les juro que vino a darme serenata. Lo soñé, me cantó. Yo dije, wow, quedé en shock, pero ahí me di cuenta que estamos muy en contacto con el otro plano. Realmente yo no sé qué haya en el otro plano. Lo que sí sé es que es como si ellos también vivieran otra vida en ese otro plano. Y también creo mucho en las vidas pasadas porque he tenido sueños que ya les voy a hacer un video también de eso, de mis vidas pasadas y de cómo yo he soñado mis vidas pasadas. A ver si ustedes han tenido como que algo de esto y podamos compartirlo. Esto fue todo, familia, por este video. Deseo que les haya gustado, este nuevo formato, que es más como la vez que les conté de la ayahuasca. Pues quiero retomar como que este tipo de formatos. Acepto sugerencias, me pueden escribir. Y gracias por estar aquí. Recuerda que eres luz, siempre te lo voy a decir porque eso es lo que eres. Eres luz y eres amor. Así que ve y compártelo con toda la gente que te rodea. Elige construir en lugar de destruir, siempre. Cuídense, los amo. Nos vemos en el próximo video. ¡Oh, ya me iba! Sin darles las gracias. No. Gracias por tu apoyo. Gracias por compartir. Gracias por tus comentarios. Gracias por suscribirte. Gracias por invitar a otros a que se suscriban. Somos 130 en el canal. Y me siento muy contenta porque cada día vamos creciendo más. Y algún día vamos a hacer muchísimos. Hasta llegar a los millones. ¿Por qué no? Cuídense. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. Bye.